conjuntos bonitos, porque yo podría poner esto. Ya vamos a tener esos ejemplos, ya independientemente de lo que hicimos al inicio. Suponga que este es el conjunto A, B, C, D, E. Y acá usted tiene 1, 2, 3, 4. Entonces usted asocia esto. Al A le asocia el 1, al C le corresponde el 3 y al E le corresponde al 3. ¿Será eso función? Solo tiene que cumplir lo que habíamos definido por allá. ¿Será función? Dice así, ¿no? Que a las primeras componentes le debe corresponder una sola imagen. En este caso al A le corresponde el 1, al C le corresponde el 3, al E también le corresponde el 3. ¿Eso es función? Sí, porque no me contradice en nada con la definición, ¿no? Claro, acá a estos dos elementos C y E le corresponden una única pareja y eso ya es suficiente. Entonces eso también es función. Esto también es función. Vamos a llamarle a esta G. Incluso podría ser función si yo tomo a B, C, D, y acá es 1, 2, 3, 4. Incluso podría ser función este caso. A va al 1, B va al 1, D va al 1. Eso también es función, porque no me contradice en nada. Me está diciendo que los elementos del conjunto de partida deben tener una única pareja, o en este caso ninguna. Claro, cuando digo ninguna, son los elementos que no están en el dominio. Acá en este caso, los que sí están en el dominio, vienen a ser estos tres que están acá. Dominio, a esta función vamos a llamarle H, el dominio de H. ¿Quién será el elemento del rango? Este único elementito, rango de H. Acá, ¿quién será el dominio? Bueno, acá el dominio será pues A, B y E. Dominio en este caso habíamos puesto de nombre G. ¿Quién será su rango? El rango será el 3 y el 1. Rango de... Por ejemplo, en la vida real, ¿cuál podría ser un ejemplo de una función? En la vida real podría ser así, ¿no? Asociar cada persona con su número de DNI, ¿cierto? Claro, pues yo tomo al azar una persona que tiene esa únicamente, un número de DNI. No hay otra persona diferente a la que yo ya tenía que tenga el mismo número de DNI. Ese es ejemplo de función, ¿no? Y otro ejemplo de función en la vida real, ¿qué podría ser? Por ejemplo, bueno, ya le puse, ¿no? El peso, ¿no? Que está acá, el peso. Vamos a hacer un pequeño recuento ya, ahora, ¿no? Mire, para que tenga una función, necesito primero un conjunto, que le vamos a llamar conjunto de partida. Necesito otro conjunto no vacío, por cierto, ambos. A este vamos a llamarle A este le llamo B, a este conjunto que está acá le vamos a llamar conjunto de partida. Conjunto de partida. Y a este le vamos a llamar conjunto de llegada. ¿Está bien? Conjunto de llegada. ¿Qué está sucediendo? Como ya vimos en los ejemplos anteriores, acá hay elementos, acá hay elementos. Entonces, hay algunos elementos que siempre van a tener acá una pareja. A este se le va a llamar el dominio. El dominio. Dominio de F. Vamos a suponer que esta función se llame F. Entonces, si acá tomamos un elemento X, mediante esta F, este X debe llegar al conjunto de llegada. Y lo vamos a llamar como Y. Entonces, ¿quién será Y? Que el Y va a ser la imagen de X, pero vía la función F. O sea, va a ser denotado como F en X, ¿no? Y ese elemento ya vendría a ser parte del rango. Rango de
rango de F, ¿está bien? Entonces aquí se está asociando a este X, se le asocia este elemento Y. Entonces mira, ¿qué sucede siempre? Usted está viendo que generalmente siempre hay elementos que están fuera del dominio, ¿no? Como en este caso el B, como en este caso el D. O sea, quiere decir que el dominio generalmente va a ser más chiquito que el conjunto de partida. Con una pausa. Entonces acá tenemos de manera ya, digamos, algo resumida lo que es una función. Y estábamos diciendo que generalmente el dominio es un conjunto más pequeño que el conjunto de partida. Y el conjunto de llegada, ¿qué contiene? El rango, que también generalmente es más pequeño, ¿no?, que el conjunto de llegada. Ahora, entonces, ¿qué es el dominio? Bueno, haciendo un pequeño recuerdo con lo que hemos visto, el dominio son los elementos del conjunto de partida que tienen pareja en el conjunto de llegada. ¿Y qué sería el rango? Son los elementos del conjunto de llegada que son pareja de algún elemento en el dominio. Pregunta, alumnos, siempre cuando se habla de conjuntos voy a hacer mención de esas cosas. ¿Qué es la F? ¿Qué es la F en X? ¿Qué es el dominio de F? ¿Qué es el rango de F? Tengo varias cosas. Cuando se habla de función, a veces se confunde esta F con esta F en X. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso ya les expliqué hace poco, ¿no? Estos son los elementos del dominio que tienen pareja en el conjunto de llegada. Estos son los elementos del conjunto de llegada que son pareja de algún elemento en el conjunto de partida. ¿Qué es la F? Claro, se refiere a función, pero ¿qué es la F? ¿Qué es la F en X? En este caso, la F, vamos a decir que es el nombre de la función. Y esta F en X es la regla de correspondencia, o sea, es la regla que me define la función. Entonces, mire acá. Nombre de la función. Nombre de la función. Por eso es que nosotros hemos usado, mira aquí, ¿cuál es el nombre de esta función? G. ¿Cuál es el nombre de esta función? H. ¿Cuál es el nombre de esta función anterior? F. O sea, cada uno tiene su nombre. ¿Y qué es esta? A esta se le llama la regla de correspondencia. Regla de correspondencia. Este dominio generalmente va a ser incluido en el conjunto de partida, que es el A, y este rango también generalmente va a ser incluido en el conjunto de llegada, que es el B. Cuando el dominio es igual al conjunto A, a esta F se le llama una aplicación, pero en el caso nuestro siempre va a ser más chiquito, ¿no? Por eso vamos a hablar de función. Entonces acá quiero que esto quede bien claro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ¿cómo entendemos a la regla de correspondencia? Cuando nosotros definimos una función matemática y usted dice así, por ejemplo, usted escribe esto: f en x igual a 2x menos 1, y que mi dominio sea la f, digamos que son los números enteros positivos. Ya está. Entonces yo digo así, ¿qué significa esto? Significa que yo, para encontrar mi rango, ¿no?, porque acá me están dando el dominio y me están dando la regla de correspondencia, o sea, mi regla de correspondencia va a ser la fórmula que me va a definir la función. Por ejemplo, si yo digo así, ¿quién será como el dominio son enteros positivos, voy a tomar qué pasa cuando x vale 1. 2 por 1 es 2, menos 1 vale 1. ¿Quién es ahora f en 2, por ejemplo? Sería 2 por 2 es 4, menos 1, 3. ¿Quién es f en 20? Será pues 2 por 20, 40, menos 1, 39. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo encontrar, siempre que yo tomo un elemento en el dominio, voy a poder encontrar un elemento en el conjunto de llegada. O sea, si tuviera acá mi conjunto de partida y acá tuviera mi conjunto de llegada, ¿quién es el conjunto de partida? Los enteros positivos, los z más
¿Y quién será mi conjunto de llegada? Ah, pues también vamos a poner todos los z. Entonces, cuando yo cogí el 1, ¿quién fue su pareja del 1? El 1. Cuando cogí al 2, ¿quién será su pareja del 2? El 3. Cuando más abajo tomé al 20, ¿quién es su pareja del 20? El 39. Entonces, así se va formando esto. Entonces, acá tendríamos que el 1 va en el 1, el 2 va en el 3, el 20 va en el 39, ¿no? Y así sucesivamente. Si hice esto, usted ya me debe responder con seguridad. Para definir entonces una función que debo tener como mínimo. Para definir una función que debo tener como mínimo. Como mínimo, debo tener el dominio. Porque si no, ¿qué uso? ¿Qué uso como conjunto de partida? ¿Qué más debo tener? Debo tener el dominio y la regla de correspondencia. Claro, con esos dos, ¿qué logro encontrar? El rango, ¿cierto? O sea, dentro de una función, las cosas importantes son el dominio. Entonces, para tener una función mínimo, ¿qué debo tener? Debo tener el dominio y la regla de correspondencia. Y con esas dos, ¿qué encuentro? El rango. Entonces, alumnas, para tener una función como mínimo debo conocer cuál es la regla de correspondencia y cuál es el dominio. Con estas dos, ¿qué consigo? El rango. Y ya tengo todos los elementos de una función. Entonces, hasta acá lo dejamos.